Shalom, shalom, Javerín, Bejaverot. Bienvenidos a Ecos de la Torá. Continuamos explorando las profundidades de la parashá Noah y ya nos ubicamos en el eco número 4. Dice Bereshit capítulo 6, versículo 18: pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Aparentemente Noah no entendió el pleno significado de este pacto hasta después del diluvio. Lo que está claro para Noah en este punto es que el pacto da liberación a los que por fe responden en obediencia, como veremos en el versículo 22 y en Hebreos capítulo 11, versículo 7. En contraste con el resto del orden creado que Dios iba a destruir, Noah y su familia iban no solo a ser preservados, sino a gozar de la provisión y protección de una relación de pacto con Elohim. Esta es la primera mención de pacto, Brit, en las Escrituras. Este pacto prometido se celebra de hecho y explica en el capítulo 9, versículo 9 al 17 de Bereshit. Solo Noah y su familia, en total 8 personas, se salvarían y repoblarían el planeta. Leamos una referencia apostólica referente a este hecho. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20: quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Elohim esperaba en los días de Noah, durante la construcción del arca en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. La relación entre el Eterno está basada sobre el principio de los pactos. A base de los pactos que Él ha establecido podemos tener contacto con Él. Adán tenía un pacto por medio del cual se relacionaba con el Eterno desde el principio, como está escrito en Oseas capítulo 6, versículo 7. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Un pacto es el lazo más fuerte que existe entre dos o varias personas. Un pacto no se puede anular o deshacer. Ese pacto implicaba que el Eterno se comprometía a guardar los frutos que eran para comer dentro del arca durante todo el tiempo del diluvio. Y también implicaba una protección especial contra los hombres que querían hacer daño a Noah y a sus hijos durante la construcción del arca. Tú y contigo tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos, concluye el texto. Ahora pasemos al capítulo 6, versículo 19 al 20. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti, para que les preserves la vida. Hashem salvó a cada especie animal, lo cual indica el diseño divino para la conexión y santidad de todas las formas de vida. Cuando se pierde una especie de este mundo, el equilibrio natural, la complejidad y la santidad del mundo disminuye por la luz, energía, de esta criatura que ha desaparecido para siempre, dice la Torá cabalística. En la actualidad, existen menos de 18,000 especies terrestres, y este número podría doblarse para tener en cuenta seres actualmente extintos. Con 2 de cada una, es razonable una cifra total de 72,000 criaturas, como se indicó en el capítulo 6, versículo 15. El espacio cúbico podría contener 125,000 ovejas, y por cuanto el tamaño medio de los animales terrestres es menor que el de una oveja, quizás se empleó menos del 70% del espacio.
Los animales muy grandes seguramente estuvieron representados por ejemplares juveniles. Habría también lugar de sobra para el sillón de especies de insectos, así como para alimentos para un año para todos. Aunque se ha comprobado que en el arca cabían todos los seres vivientes, no deja de ser un milagro lo que aquí se dice de la reunión espontánea sin cooperación humana de tantos animales, ya que muchos eran salvajes. Obsérvese la distinción entre animales puros e impuros, como veremos en el capítulo 7, versículo 2, que es como una anticipación de la ley de Moshe. Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14 nos hablarán de los animales kosher e impuros. Vemos pues que la distinción entre bestias puras e impuras es más antigua que la ley del Sinaí. La diferencia entre ambas clases consistía en que estaba prohibido comer carne de animal impuro o tocarlo, y que también para los sacrificios podían tomarse solamente animales puros. Noah no solo construyó el arca, sino que al mismo tiempo sufrió el desprecio de sus contemporáneos que lo tomaron por loco. Volviendo al texto, nos dice el versículo: vendrán a ti. Las personas suelen preguntarse cómo haría Noah para movilizar a tal cantidad de especies o cómo las transportaría hasta el arca. Ello no sería problema para él porque los animales llegarían caminando hacia la nave. Sin embargo, Noah sí elegiría a todos aquellos animales que no eran híbridos, animales que no sufrieron mezclas. Porque, como ya se ha indicado, muchas criaturas experimentaron cruzamientos con diferentes especies. Ahora pasamos al capítulo 6, versículo 21. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. A Noah se le asigna una pesada tarea: reunir comida suficiente para alimentar a las personas y animales del arca durante el diluvio, y tiempo total de espera al interior del arca. Enseñan los sabios que al meditar en este pasaje despertamos en nosotros un interés genuino por el bienestar del prójimo, así como por el cuidado de las criaturas inferiores a nosotros. Acciones como las encomendadas a Noah permiten la curación de la tierra y la rehabilitación de todas las clases de agua. La lección que aprendemos está relacionada con el cuidado. Cuando velamos por los demás con todo nuestro corazón y alma, estamos generando milagros y los resultados finales de nuestros proyectos serán siempre positivos, dice la Torá cabalística. Ahora nos ubicamos en el capítulo 6, versículo 22 de Bereshit. Y así lo hizo Noah, conforme a todo lo que Elohim le había mandado, hizo así. Como se ha explicado, la construcción del arca demoraría 120 años, tiempo suficiente para llamar la atención de la gente de ese tiempo y advertirles. Noah fue muy paciente, tardó 120 años en su construcción. El arca, pues, era un aviso de la destrucción que se aproximaba. Noah puso manos a la obra tan pronto como Elohim le dijo que construyera el arca. A las demás gentes se avisó del inminente desastre, como está señalado en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Pero aparentemente no esperaban que sucediera. Las cosas no han cambiado mucho. Cada día a cientos de personas se les advierte del juicio inevitable de Elohim. Y aún así la mayoría no cree que esto pueda suceder. No espere que la gente acepte de buen agrado el mensaje que el Señor vendrá a castigar el pecado. Los que no creen en Elohim dirán que es imposible y tratarán de que usted niegue a Elohim. Pero recuerde que Elohim le prometió a Noah protegerlo. Esto puede animarnos a confiar en que Elohim nos librará del juicio que ciertamente vendrá. Además,
En este texto se encuentra el secreto para el éxito de todos los hombres. La clave para el progreso del ser humano es hacer exactamente conforme lo que Elohim ha mandado, señala el doctor Ketriel Blad. Ahora iniciamos el capítulo 7 de Bereshit. El capítulo 7 de Bereshit relata el cumplimiento de la instrucción divina de entrar en el arca y la llegada del diluvio, un evento que representa el juicio total de Elohim sobre la humanidad corrompida. Elohim instruye a Noa y a su familia a entrar en el arca, junto con los animales limpios e inmundos, un grupo de 7 y de 2 respectivamente. Este acto subraya la intención de Elohim de preservar la vida, incluso en medio de un juicio severo, y la importancia de la obediencia de Noa, quien sigue todas las instrucciones detalladamente. Noa y su familia son salvados gracias a su rectitud y fidelidad, lo cual es el recordatorio de que, aún en tiempos de gran juicio, la justicia y la fidelidad a Elohim ofrecen refugio y protección. A medida que el diluvio comienza, las aguas cubren toda la tierra, incluyendo las montañas más altas, destruyendo toda la vida fuera del arca. Esta escena subraya la gravedad del juicio de Elohim y muestra el impacto de la corrupción humana sobre la creación. El diluvio simboliza una purificación de la tierra, una forma de borrón y cuenta nueva, que elimina la maldad y crea la posibilidad de un renacimiento para la humanidad y la creación. Este acto más bien, de purificación también enfatiza el compromiso de Elohim de mantener la justicia y la santidad en el mundo que Él creó, recordándonos que el pecado tiene consecuencias profundas. Finalmente, el capítulo cierra con una nota de esperanza. La vida en el arca es preservada a lo largo de 40 días de lluvia y los 150 días de permanencia en el arca. Este periodo, aunque extenso y desafiante, permite la transición de un mundo de caos a uno de renovación. La fidelidad de Elohim hacia Noa y a su familia y la conservación de todas las especies muestran el equilibrio entre juicio y misericordia. El capítulo prepara el terreno para la restauración de la creación y el establecimiento de un nuevo pacto, que será narrado en los siguientes capítulos. Nos ubicamos entonces ahora en el capítulo 7, versículo 7. El texto nos dice: Entonces entró Noa en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. A Noa se le tuvo que ordenar tanto entrar al arca como salir de ella, porque no estaba seguro de su capacidad para salvarse por medio de las plegarias y menos aún de salvar al mundo entero. Para poder salvarse, tuvo que ocultarse dentro del arca, es decir, ocultarse en un lugar de plegaria y de Torá. También tuvo que recibir la orden de dejar el arca, dado que no sabía qué debía hacer al salir de la casa de estudios. Es la voluntad de Elohim que vivamos en un mundo material, donde debemos buscar la divinidad. No podemos vivir siempre dentro de los confines del arca, envueltos en nuestras plegarias. Por lo tanto, pese a lo seguro del arca, debemos salir y experimentar los desafíos de la vida, las subidas y las bajadas, señala el Ukitei Alajot. Entramos ahora al capítulo 7, versículo 10. Y aconteció que a los 7 días de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. De los escritos de la Torá David del Rab Hanania Pinto extraemos lo siguiente: La generación del diluvio había corrompido su camino en la tierra, y por esa razón Elohim trajo el diluvio. La Gemara, en el tratado de Abodá Zará 23b, dice: Enseñó Rabí Ishmael que en todo lugar donde la Torá dice se corrompió, se refiere a la corrupción sexual e idolatría. El hecho de que se refiere a la corrupción sexual se aprende de
pues todo ser de carne había corrompido su camino sobre la tierra. Bereshit 6:12. Y respecto a la idolatría, se aprende de no sea que ustedes se corrompan y se hagan una imagen tallada. Devarim 4:16. Tenemos que entender entonces por qué el pecado de las relaciones prohibidas distorsiona el mundo. Esto es lo que está escrito. Y la tierra se había corrompido delante de Elohim. Los pecados relativos a la promiscuidad afectan el nombre de Yud-Hei, que es uno de los nombres de Elohim. Con lo cual fue creado el mundo y como fue dicho en Isaías capítulo 26 versículo 4, con Yud-Hei Elohim creó los mundos. De aquí se aprende que Elohim creó los mundos con el nombre Yud-Hei, Menahot 29b. Y como se altera este nombre, se altera entonces todo el mundo. Y este es el significado delante de Elohim. Es decir, que distorsionaron el nombre divino Yud-Hei. El diluvio llegó como consecuencia de las violencias que alteró la santidad y el nombre de Elohim, porque transgredieron en lo relativo a las relaciones prohibidas. Y ahora, después del diluvio, ya no quedaban los malvados sobre el mundo, sino solo Noa y su familia, que eran justos. Entonces el mundo se iba a purificar como Ararat, es decir, que se iba a volver sagrado, y a través del diluvio se logró la corrección del nombre divino que había sido distorsionado por los pecados de la generación del diluvio. Continúa diciendo la Torá de David, y sucedió que luego de ese periodo de 7 días, Bereshit 7:10, el versículo que estamos estudiando, nos enseña entonces que Elohim esperó los 7 días de duelo de la muerte de Matusalén. Elohim pensó que tal vez su muerte podría llegar a despertar a la generación para volver a la Teshuvá, porque Metushelá era el último justo de la generación. Noa no creía con absoluta claridad que Elohim traería el diluvio. Por eso no rezó para que Elohim tuviera compasión de su generación y evitara el diluvio. Tal como vimos, Abraham oró por Sodoma y Gomorra. Y Moshe Rabenu pidió compasión por el pueblo de Israel cuando pecaron con el becerro de oro, hasta llegar a decir, si no los perdonas, te ruego que me borres del libro que escribiste. Shemot 32:32. Hasta aquí las palabras de la Torá de David. Ahora pasamos al capítulo 7, versículo 16. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Elohim le había mandado. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noah. Muchos se habrán preguntado cómo pudieron capturar tantos animales. ¿Acaso Noah y sus hijos pasaron años recogiéndolos? En realidad la creación, junto con Noah, actuaron conforme Elohim lo había mandado. Parece que no hubo ningún problema en reunir a los animales. Elohim se hizo cargo de los detalles de esa tarea, mientras que Noah hacía su parte, construir el arca. A menudo hacemos exactamente lo opuesto a Noah. Nos preocupamos por detalles de la vida sobre los que no tenemos ningún control, mientras que descuidamos las cosas que sí están bajo nuestro control: actitudes, relaciones, responsabilidades. Trate de parecerse más a Noah y concéntrese en las cosas que Elohim le ha encomendado y deje el resto a él. El arca representa la salvación para todos los hombres. La puerta es la puerta de gracia. Y llegará un momento cuando la puerta de gracia será cerrada por el Eterno. Su gracia tiene un límite para el pecador. Si el pecador no se arrepiente a tiempo, el Eterno, el misericordioso, tendrá que cerrar la puerta de gracia para dejar lugar al juicio condenatorio. Y cuando Él cierre la puerta, ningún hombre podrá abrirla, señala el Dr. Ketriel Blatt. Volviendo a los escritos del Rab Hanania Pinto de la Torá de David, el joven
que no aprovecha sus días en la yeshivá se convierte, salvando las diferencias, en un animal salvaje que provoca desastre a su alrededor. Porque al no estudiar no solo se daña a sí mismo, sino que también se convierte en un peligro para la vida de todos los otros estudiantes que lo rodean. Cada joven que llega a la yeshivá, la casa de estudio, debe hacerlo con la intención y la meta de elevarse para poder santificar el nombre de Elohim, bendito sea. Todo Ben Torah debe hacer hincapié en que así como ingresó a la yeshivá con ganas y entusiasmo, de la misma manera debe salir de allí con la misma elevación espiritual que adquirió en el tiempo que permaneció en la yeshivá. Puede acompañarlo también en los días de vacaciones, cuando se encuentra en su propio hogar. Capítulo 7, versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Dice la Torá de David, aquí aparece nuevamente el número 150 y también el número relativo a la altura del agua, como está dicho. 15 codos más arriba subieron las aguas, cubriendo las montañas. Bereshit 7:20. Nuevamente aparece el número 15, es decir, que todo el diluvio llegó como castigo para la generación del diluvio, que había distorsionado el nombre Yud-Hei, cuyo valor numérico es 15. Podemos agregar que incluso la palabra Teivá, arca, insinúa el nombre de Yud-Hei, porque si tomamos las letras de por medio, se forma Yud-Hei. Es decir, que el arca viene a corregir la distorsión de Yud-Hei, y esa es la corrección al pecado. De la tierra se había corrompido. Y sobre Noa está escrito que todo el tiempo que estuvieron en el arca no tocó a su esposa, pero su hijo Cam, quien sí estuvo con su esposa y no se cuidó en santidad, como consecuencia engendró a su hijo Canaán, que era un malvado, señala el Tratado de Sanedrín 108b. Si la persona convierte a su propio cuerpo en una morada para Elohim, entonces Elohim lo cuida para que pueda andar con pureza, porque Elohim habita dentro de él. Cuán elevado es el nivel de aquel que se cuida en santidad. La persona tiene la obligación de cuidar su propia porción divina, tal como está escrito, y de mi cuerpo voy a entender a Elohim. Job 19:26. Es decir, que la persona tiene que sentir que Elohim habita dentro de ella, y dicen los Baal Musar que el mejor lugar para resguardarse de todo peligro espiritual es la yeshivá. Porque la yeshivá es comparada con el arca de Noa, que salvó a Noa y a su familia de la generación del diluvio, concluye la Torá David. Hasta aquí entonces el eco número 4 de la Parashá Noah. Recuerda, únete a esta experiencia de aprendizaje y crecimiento espiritual suscribiéndote a nuestro canal si aún no lo has hecho y dejando tu like, participando de tus comentarios en nuestro estudio colectivo de la Torá. Recuerda compartir todos estos estudios con tus amigos, familiares y comunidades. Juntos podemos expandir nuestra comprensión de la Torá y fortalecer nuestro vínculo con nuestra herencia espiritual. Shalom.